por la amable invitación de Juan de Mariana, que siempre me ha invitado y me ha honrado, no sé por qué, pero siempre me honra con su amable presencia. Yo, como no puede ser menos, nunca me he negado y nunca me negaré a venir aquí, que considero mi casa también. A ver, el tema que voy a tocar hoy es un tema que no tengo aún maduro, o sea, que no es un tema que yo tenga una postura cerrada de todo, ni tengo claro. Por eso me gusta venir a este tipo de foros y escuchar sus observaciones, sus críticas y sus advertencias o discrepancias, porque es un tema muy polémico. Antes estamos hablando de romper consensos, podemos romper unos cuantos más también, pero se puede discutir. Repito que es un tema, a diferencia de otros que estudié más, lo tengo aún cavilando. Entonces, como se me abrió en principio estaba prevista un diálogo sobre la escuela de Salamanca, como a última hora el profesor Calzada no pudo venir, pues se me sustituyó por este otro tema. Entonces vamos a ver qué tal sale. Repito, no lo tengo acabado de todo, pero a ver qué les parece. Y yo siempre digo, cuando vengo a dar una conferencia de este estilo, tiene que ser como los toreros. O sea, o que le dan orejas y rabos y cosas así, o los echan fuera pedradas. Pero nunca se puede hacer una faena de aliño, nunca se puede venir a cubrir el expediente. Entonces voy a traer un tema, lo voy a exponer y probablemente me tiren piedras al salir, pero me gustaría tocar algunos temas. El tema que toco es un tema que no sé. Por ejemplo, la escuela austríaca no ha estudiado mucho, otras escuelas sí. Es el tema de la escala. Y de la escala aplicada a la política. O sea, ¿importa el tamaño que tiene un Estado? ¿Importa el tamaño que tiene una organización política? Este es un debate que se planteó en la escuela austriaca por los años 20. Por ejemplo, Mises en liberalismo, Mises en Nación, Estado y Economía toca algo el tema y apunta su preferencia por los estados pequeños o incluso por los microestados. También Hoppe, por ejemplo, en un paper que no es el más conocido de él, se llama Small is Beautiful and Efficient, que está publicado en la revista Telos, creo que en el año 94, es un paper también manifiesta su querencia, mientras no llegue el anarcocapitalismo, el día que llegue la parusía o el día de tal, pero mientras no llega, ¿qué es mejor? Un sistema pues, con grandes estados, con estados de gran espacio o con microestados. Él manifiesta también su preferencia pues, por muchos microestados. Él gustaría, por ejemplo, ver un mundo poblado pues, de Andorras, de Liechtenstein, de Hong Kong, de Singapur, o de las islas San Kitts and Nevis, o lo que sea. En fin, un mundo poblado por muchos microestados. Y la pregunta ¿es correcto esto? ¿Por qué? ¿Sería bueno un mundo, aún habiendo ese estado que parece de momento que no se puede acabar con él, que haya muchos estados o que haya grandes estados o incluso un estado mundial, que es otro debate también que he escuchado en mundos liberales o libertarios, que sería mejor que hubiera solo un estado mundial, ¿no? Que es una tradición de pensamiento político que viene desde Kant, que es uno de los primeros en plantear este tipo de cosas, hasta pues, autores más recientes, por ejemplo Ulrich Beck, está con este tipo de temas, o por ejemplo, ¿cómo se llama? David Health, una parte de sus libros son dedicados a construir un mundo cosmopolita o un mundo sin fronteras o un gobierno federado mundial. Eso es una idea bastante presente en el pensamiento político contemporáneo y que lleva, por ejemplo, a procesos de unificación. Por ejemplo, tenemos también la corriente dominante, es una corriente que tiende hacia el gran espacio. Todos los procesos, por ejemplo, a día de hoy, por ejemplo, todos los procesos de creación de supranacionalidades tipo Unión Europea, por ejemplo, o todos los procesos de creación de mecanismos regionales que Eduardo conoce bien, pues de mercados comunes centroamericanos, mercados Mercosures o ASEAN, o cosas por el estilo, de lo que se llama la regionalización, de crear grandes, no solo espacios económicos, sino espacios políticos, concentrando estados. ¿Es bueno eso? ¿Es malo? Bueno, malo ya es otro debate. ¿Es más liberal una cosa que otra, más libertaria una cosa que otra? ¿Favorece la expansión del Estado una más que la otra? Mi postura es que la libertad, creo, repito que es un tema a discusión, se favorece más con los microestados, con la pluralidad de estados y con la fragmentación política, no con la unificación política. Vamos a ver.
Las doctrinas del gran espacio imperan, bueno, todos los desarrollos de la geopolítica, y hablan del Lebensraum, hablan de espacios vitales, hablan de pues, hasta los nacionalismos, la Gran Bulgaria, la Gran Rumanía, la España imperial, etc. Vicens Vives en los años 40, por ejemplo, de acuerdo con esta línea, tenía aquella geopolítica de España y del imperio, tenía así como un mapa de la Gran España, del futuro, etc. Y económicamente, pues en aquellos tiempos también se escribieron libros, por ejemplo, como el de Germán Bernacer, ¿no? Sobre libros de las doctrinas del gran espacio, se llaman así. Germán Bernacer es un economista así ya olvidado a día de hoy, pero fue un economista muy brillante en los años 30 y 40 y escribió muchas obras. ¿Y por qué a la gente le gusta lo grande? Tiene que ver con lo que dicen unos economistas que también critican esto, que se llaman Adams y Brock, en su libro de Complex of Bigness, el complejo de grandeza. Es decir, porque en economía nos gustan, o discutimos muchas veces, pues lo vi discutido muchas veces incluso en medios liberales, pues la gran empresa frente a la pequeña o la mediana empresa, o el gran Estado frente al pequeño o mediano Estado, ¿no? ¿Qué es más liberal? ¿Dónde se puede garantizar mejor la libertad? Esto es un tema. Está abierto, y obviamente hay ejemplos para todo, pero obviamente pues, Estados Unidos es grande y es libre, y a lo mejor Albania es pequeña y no es libre, pues se pueden poner contraejemplos. ¿Hay alguna teoría general? ¿Se puede establecer algún principio, más allá del caso concreto? Y esto es lo que podemos debatir hoy. Repito, es un tema que no está claro. A ver, ¿cuáles serían las ventajas que se aducen para el gran espacio, para la integración económica, para la creación de una macrounidad política? Cuando estoy hablando de unidades políticas, ¿y en qué medida la unidad política afecta a la libertad económica y a otro tipo de libertades también, ¿no? Pues las ventajas, bueno, pues dicen pues ellos, la escala es buena porque pues, se reducen los costes de transacción, se reducen las regulaciones, se incrementa el tamaño de mercado y se puede hacer más eficiente, se permite, si quieren, una mejor división del trabajo. Bueno, hay una serie de esto. Se puede regular mejor sin tener que andar pues con 40 regulaciones en cada espacio, etcétera, ¿no? Son temas a discutir. También se discute, por ejemplo, a nivel autonómico español, que es una cosa parecida pero a menor escala, que es mejor que haya autonomías o que haya un Estado solo central único. Es el mismo argumento, solo que aplicado a escala distinta, que es mejor una Unión Europea o una Europa fragmentada, que es mejor un gobierno mundial o un gobierno de varios estados, ¿no? Entonces, tenemos esto, el gran mercado, los menores costes, supuestamente el gobierno costaría menos porque somos más a repartir, habría pues, más apertura a la competencia, habría menos fronteras, porque las fronteras se consideran un enemigo de todo esto. Yo esto no lo acabo de ver claro, no lo acabo de ver claro de todo. Es cierto lo que está diciendo, son argumentos de peso, pero ¿qué costes tiene? Por ejemplo, tiene el coste de peso, el coste de cálculo económico. Por ejemplo, una unidad política. Rothbard, uno de los méritos que tuvo en su Main Economic State, es ampliar el teorema del cálculo económico del socialismo a otras realidades, no solo al socialismo. Rothbard lo aplicó, por ejemplo, a las empresas. ¿Tienen las empresas un límite? ¿Funciona una empresa grande necesariamente mejor que una pequeña? Y él dijo que no, dijo que la escala, como cualquier otro elemento, es algo empresarial, pero no por el hecho de necesariamente tener mayor escala tienes que funcionar mejor. No necesariamente. En muchos casos puede ser así, pero se ve, por ejemplo, en las fusiones de empresas. Muchas empresas se fusionan y no siempre las fusiones funcionan bien. Hay muchas fusiones que fracasan, a otras les va bien. Entonces, ¿hay algún principio económico, hay alguna lógica que diga esto? Entonces, pero él aplicó que, llegado a un punto, una empresa no puede crecer más. Por eso en el capitalismo siempre las empresas pequeñas se comen a las grandes, a diferencia de lo que se piensa. A lo largo del tiempo acaban siempre las empresas pequeñas comiéndose a las grandes. Y las empresas de promedio, Ari de Geus en su libro sobre el tamaño de las empresas, dicen que en la vida media de una empresa grande son sobre 40 años, situándose en el alto top y reduciéndose. Cada vez una gran empresa, pues antes estaba aquello de la IBM, ¿se acuerdan de ella? ¿Saben lo que es la IBM? Sí. ¿Todavía está? Sí. Pues era el gigante azul, era la empresa más grande del mundo, era una empresa todopoderosa, o la General Motors, que ahora está despiezado, poco queda de ella, es decir, ¿no? O la Ford. ¿Por quién fueron comidos? Pues chicos que empezaban en garajes, que a su vez fueron comidos por otros chicos que empezaban en garajes. O empresas grandes. De hecho, si ven la lista de grandes empresas de Forbes, por ejemplo, de hace 25 años, díganme cuántas quedan entre las más grandes.
Y ven que eso va cambiando. Entonces, la empresa, llegado a un punto, tiene problemas de cálculo igual que el socialismo. Por ejemplo, es incapaz tiene cada vez más difícil fijar precios internos, en el sentido de que la mayor parte de las compras se las hacen entre filiales, o sea, se las hacen a sí mismas, por tanto, los precios que se fijan arbitrarios, las corrientes de integración, por ejemplo. Hay empresas que, por ejemplo, quieren fabricar el metal, después quieren fabricar el automóvil, después quieren vender el automóvil y después quieren financiar el automóvil, la integración vertical, controlar el proceso todo. Bueno, pues el problema es que tú lo que sabes hacer bien es coches, tú no tienes por qué saber tener minas o saber tener acero. Además, unos sectores te llevan a otra. Además, te obligas a comprarte a ti mismo. Recuerdo un caso de una empresa gallega, pues que compraba pescado y producía pescado. O sea, pescaba y lo producía y lo comercializaba. Pero tenía que venderse el pescado a sí misma. O tenía que comprarse el pescado a sí mismo cuando a lo mejor estaba más barato en otro sitio. Pero tenía que venderse a sí mismo cuando a lo mejor podía venderlo más caro en otro sitio. Y querías integrar la producción y tú a lo mejor lo que sabías era una sola parte del proceso. Pero esa manía de querer hacer todo el proceso, ¿no? Entonces, Rodor lo aplicó a las empresas. Se puede aplicar también a las políticas públicas. En Poder y Mercado y en otros libros se puede aplicar el problema de cálculo económico a las políticas públicas. Sentido, un Estado quiere elaborar educación, pero cuando quiere elaborar educación, primero, tiene un montón de preguntas que hacer. ¿Cuánta educación? ¿Qué es educación? ¿Qué calidad tiene que tener la educación? ¿Qué precio tiene que tener la educación? ¿Dónde situar las escuelas? ¿En el centro de las ciudades o en sitios más baratos, en las afueras? ¿Cuánto hay que pagar a los maestros? ¿Cuánto hay que cobrar de matrícula? ¿Debe ser gratuita? Son un montón de preguntas que requieren de cálculo económico. El gobierno normalmente o tiene algún tipo de competencia, algún tipo de mecanismo, o no sabe muy bien cómo asignar los recursos correctamente. Los asigna por criterios políticos, por criterios de otro tipo, por presiones políticas, incluso por bondad moral, porque piensa que las personas tienen que hacer otra cosa, pero tampoco tiene necesariamente por qué aceptar, porque no sabe exactamente lo que quiere. Pero aquí viene el tema. También se puede aplicar a los imperios. Y esto lo aplicó un teórico, historiador y teórico político, se llama Paul Kennedy, en un libro que se llama Auge y decadencia de las grandes potencias. Y después también, de cierta forma, y de punto de vista distinto, Jean-Baptiste Durochel, en Todo imperio perecerá. Aplicando que cuando un imperio se hace muy grande, cuando un estado se hace cada vez más grande, el momento se hace cada vez más frágil, y hay un momento que perece, hay un momento que cae. Igual que ninguna empresa puede comprar todas las demás empresas y hacerse con todo el mercado, la lógica del imperio sería que un imperio cada vez más grande, el imperio romano, el imperio español cada vez más grande, cada vez los enemigos son potencialmente más pequeños, la lógica sería dominar el mundo entero. Eso nunca se dio, y probablemente no se pueda dar, porque hay un momento, lo que le llama Kennedy sobre expansión, overstretch, que es un concepto que usa, un exceso de expansión, pero que los estados tan grandes cada vez calculan peor, cada vez tienen más enemigos, cada vez son menos ágiles y cada vez funcionan peor. ¿Y eso por qué es así? ¿Y por qué los imperios no duran? Los imperios duran también en el tiempo, pero duran cada vez menos relativamente. Y nunca hubo un imperio mundial y probablemente nunca puede haber un imperio mundial por problemas de cálculo. Un imperio mundial probablemente se perecería mucho antes, sucumbiría mucho antes de acabar. Igual que una empresa a nivel mundial que produjera ella todos los bienes, se derrumbaría mucho antes de acabar ese proceso. ¿Y por qué es así? Primero porque los imperios son malos de defender, aunque parezca lo contrario. Y normalmente los enemigos pequeños acaban con ellos rápidamente. No en el momento exacto, pero que acabó con el Imperio Romano fueron unas cuantas decenas de miles de godos y de suevos, es decir, con grandes imperios incas y aztecas fueron un par de cientos de hombres en su momento, ¿no? En los grandes imperios normalmente Gengis Khan y su tropa, que eran muy pocos, derrotaron un imperio enorme como el chino en relativamente poco tiempo también. Hasta que a su vez se hicieron ellos grandes y cayeron a su vez fragmentados. Es decir, hay una lógica en esto. ¿Existe algún tipo de lógica en esto? Sí, es un problema de mala defensa, porque cuanto más grande eres, más enemigos tienes y menos ágil eres tú. También, es decir, es como darle la vuelta a un transatlántico. Lleva mucho tiempo. Una cosa que es muy grande, que está muy tal, cada vez se vuelve menos ágil, la información circula peor y la información que llega arriba es peor. También el cálculo, si bien la competencia regulatoria es menor, por ejemplo, la captura es mucho más fácil en un gran grupo que en un grupo pequeño.
Es decir, si usted quiere capturar a un regulador, quiere capturar o tener algún tipo de privilegio fiscal, algún tipo de privilegio para sus empresas, es mucho más fácil obtenerlos en la Unión Europea que, por ejemplo, que en Andorra. En Andorra, primero, no tiene ningún interés hacerlo, y segundo, de poco le valdría tener un privilegio fiscal, y ya existe en Andorra o en Mónaco. Es decir, tendría relativamente poco interés para el regulador. El regulador lo que quiere es que, por ejemplo, que la electricidad o la gasolina o lo que sea se fabrique con sus criterios o tengan un precio mínimo o lo que sea. Sí, o que si yo tengo una industria, que me la proteja del exterior. Es muy difícil en un estado pequeño proteger esto. Entonces la captura es mucho más fácil. Y hay un problema de cálculo. Cuando hablamos de un Estado centralizado, quiere decir, el Estado es un ente centralizado. Las personas que están allí toman muchas decisiones para el resto. Por lo tanto, son muy difíciles o son muy complicadas de que tengan la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas. No conocen la realidad del país, no conocen las distintas peculiaridades de cada uno de sus habitantes, de sus pueblos, de sus cosas. Entonces, al final, el cálculo que hacen es mal. Hacen un cálculo para todos y hacen una cosa. El resultado no acostumbra a ser bueno. Por eso normalmente los imperios no... Podemos discutirlo después. Los imperios no duran, los estados grandes no duran. Además, se pierde eficiencia en el camino, como veremos. ¿Qué le pasa al Estado pequeño? El Estado pequeño, claro, pues no tiene una escala, pues supuestamente es difícil de defender, está sometido a abusos potenciales de sus vecinos, pues no tiene cosa en el mundo, no tiene peso en el mundo. Vamos a ver, antes de continuar, ¿qué es eso de tener peso en el mundo? Cuando decimos, Europa nos unimos, así pintamos en el mundo, ¿no? China pinta en el mundo y yo qué sé, Luxemburgo no pinta en el mundo. ¿Qué es eso de pintar? ¿Quién es el que pinta? Los políticos sí, al político o al gobernante sí que le interesa que pinte en el mundo su país, pero por ejemplo, pongamos un país muy grande, China o la India, ¿no? Y un país muy pequeño, por ejemplo, Mónaco o Liechtenstein, ¿no? Al paisano, al ciudadano chino que está en el bar, o al ciudadano chino o al ciudadano liechtenstein que está en su bar tomando su cerveza, ¿qué le pasa? ¿Le ponen antes en la cola al chino por ser chino? ¿Le vende más barato los productos? ¿Cuál es la ventaja que tiene el ciudadano de vivir en un país que pinta o que no pinta? No. ¿Le reserva mejor mesa en el restaurante por estar en un país grande y uno pequeño? ¿O al ciudadano no le importa? ¿Quién le importa? Esa que está en el G7 que puede allá lucirse y a presumir de que manda mucho en el mundo, ¿no? Al ciudadano le importa relativamente poco. ¿Quién le importa? Yo no veo que pese mucho más o menos una persona por el país en el que está. Pintará si tiene buenos recursos él o tiene buena habilidad él, lo que sea. Pintará como persona, pero no como tal. Pero esa idea, esa proyección de que pintamos mucho en el mundo por estar en una cosa, no veo yo, repito, el habitante de Liechtenstein o de Andorra muy preocupado por no pintar mucho en el mundo. No lo veo yo así sufriendo en la casa porque no pinta, y no veo yo al chino allí todo feliz porque pinta mucho en el mundo. Además, bien al revés, el ciudadano cuenta más. Para un país pequeño, el individuo cuenta mucho más en un país pequeño que para un chino que literalmente, pues, un país, Pakistán, así con cientos de millones de personas, que el ciudadano pinta relativamente poco y se puede abusar de él casi impunemente sin problema. ¿Cuál es el argumento a favor del Estado pequeño? Lo apunta muy bien Mises en el liberalismo y en sus obras. El Estado pequeño tiene por fuerza o casi por fuerza que estar más abierto comercialmente que el mundo, y al final está más integrado en el mundo que el grande, porque el mercado del país pequeño es el mundo, tiene que ser el mundo. No puede presentarse solo en un área geográfica concreta, sino que tiende a vender productos para todo el mundo y a comprar productos de todo el mundo, y lo compra siempre donde es más barato y lo vende siempre donde es más rentable venderlo. Tienen un interés claro en hacer eso, y tienen un interés por la cuenta que le traen a abrir fronteras. No puede ser un país cerrado comercialmente. No me imagino, yo que sé, a San Marino cerrado comercialmente y bloqueado, que no hacen de autarquía económica. No lo acabo de ver yo. Entonces, tiene una mayor apertura comercial. También las regulaciones son menores, aparte de lo que dije antes, porque la persona que quiere capturar o que quiere regular no va a obtener un gran beneficio de esa regulación. Además, otra cosa es que las regulaciones se ven mucho más, son mucho más visibles. La lógica de la política pública, como explicaba Van Curoso hace mucho tiempo en la lógica de la acción colectiva, es beneficios concentrados, costes difusos. Es decir,
los beneficios concentrados en pocas personas y los costos difundidos entre muchas personas. Entonces, de hecho, cuando hablan de que el Estado va a hacer tal obra pública, va a hacer cosas, no nos damos cuenta porque es repartida la obra entre muchas personas. Entonces, el coste subjetivo parece mucho menor. Lo que pasa, y ese coste subjetivo efectivamente es mucho menor. Lo que pasa es que hay muchas más cosas. La escala no solo cambia los costes, la escala cambia la demanda de las cosas. Por ejemplo, Irlanda es un país marítimo, que yo sepa, ¿no? Es una isla, está rodeado de mar, ¿no? ¿Por qué no tiene portaaviones? Es un país rico, próspero, pero no tiene portaaviones, porque sabe que el portaaviones a repartir entre 3 millones es mucho. España es un país también marítimo, pero ya tenemos casi 50 millones de habitantes, 47, ¿no? ¿Por qué España quiere tener un portaaviones? ¿Cuál es el beneficio que tiene tener un portaaviones? No lo sé, pero que cambia la escala. Es igual que, por ejemplo, en donde vivo yo no hay Palacio de la Ópera, que viene a Madrid, sí. El ayuntamiento donde vivo yo no paga un Palacio de la Ópera, pero en Madrid puede pagar un Palacio de la Ópera porque es el madrileño más que el no es más, simplemente como pueden pagarlo, cambian de escala y entran en gastos que antes no entrarían. Al final el gasto público no es necesariamente menor. Y después, claro, también influye la escala, por ejemplo, a la hora de los conflictos y otro tipo de cosas. No es lo mismo una guerra entre dos estados alemanes, una guerra entre un condado de Baviera y otro condado de la República, la actual República Checa, que se pelearon los dos condados y fue una terrible batalla. Murió una persona por accidente y los costes fueron que los ganadores le bebieron todo el vino a los derrotados. Claro que hay guerras y muchas guerras, pero la escala de la guerra cambia. No comparen una guerra, pues sí, que hay 4, 10, 15, 20 muertos, con todo lo que sea, con guerras en las que una mañana mueren a lo mejor 50 o 100.000 personas, como se vio en algunas batallas de la Primera Guerra Mundial. Creo que está reciente el centenario, ¿no? El Camino de las Damas, en una mañana murieron 50.000 jóvenes, creo que fue la flor de la juventud británica. Los mejores estudiantes de Oxford murieron en una mañana ametrallados por gente que no les conocía de nada y que no les había hecho nada entre horribles dolores y gases y bombas de fragmentación y todo tipo de cosas. En cambio, la escala influye. La Alemania dividida en 40 o 50 estados era igual de dañina que la Alemania que se unió. No. Después tenemos toda la teoría, por ejemplo, de lo que se llama las constelaciones de estados. Y esto aquí un interés lo plantea un señor que se llama Leopold Kohr. Estas cosas a ustedes les gustan mucho. A David Gordon, por ejemplo, le gusta mucho y siempre este tipo de autores nos gusta mucho. Leopold Kohr escribió dos libros que se llaman The Breakdown of Nations, la ruptura de las naciones, que habla de descomponer las naciones, o en español hay un libro que se llama El superdesarrollo. También hablando de este tipo de temas. ¿Qué pasa con los estados pequeños? ¿Qué pasa con las constelaciones de estados? Las constelaciones de estados son aquellos fenómenos históricos que se dieron en algunos puntos concretos del mundo, que fueron elementos de gran avance cultural, científico y en todos los ámbitos, pero que se caracterizaban por la extremada fragmentación de las unidades políticas. Y fueron pequeños, históricamente, periodos de tiempo, pero fueron enormemente fértiles. El primero, las polis griegas. Las polis griegas, como saben ustedes, eran como 80 a 100. Duraron como, bueno, dependiendo cómo se cuente, pues 100, 100 y pico, 200 años. Como había muchas, eran muy pequeñitas, eran polis muy pequeñitas, el florecimiento fue enorme. Dos, por ejemplo, las ciudades del Renacimiento italiano, durante la Edad Media también, que fue una etapa de gran fragmentación política y gran esplendor cultural y gran esplendor, precisamente porque había un sistema de competencia tremenda entre las unidades políticas, competían por tener los mejores artistas, los mejores arquitectos, los mejores músicos, e innovaron un montón de ciencias. Y no solo eso, que permitía innovar. Piense, por ejemplo, en Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci vivió en ese mundo y vivió en muchas ciudades de estado de este estilo. En algunas de ellas fue perseguido, pero sabe que tenía siempre a dónde ir, tenía siempre a dónde escapar, tenía siempre clientes que no hubieran. Eso otro tipo de monarquía no sería posible. Y él desarrolló su talento en un montón de sitios, precisamente porque tenía donde desplazarse a pie. No tiene que hacer grandes distancias, simplemente andando un par de kilómetros, salía de una ciudad de estado, entraba en otra y otro príncipe, otro duque lo contrataba y podía contratar. Y ese tipo de fertilidad de ideas se dan en etapas concretas. Las taifas, por ejemplo.
Taifas, me gusta mucho hablar de ellas porque las taifas en España tienen muy mala prensa, como todo este tipo como mucho de estas cosas, precisamente porque rompen la sabiduría convencional. Taifas, como saben, también duraron como 80 o 100 años, fueron la descomposición de tal. Todas las ciudades de Andalucía en buena parte son tan bonitas porque cada una tenía su corte y tenía sus príncipes poetas como Al-Butamiz, etc. Hay una novela de Franz Baer, El puente de Alcántara, que es la novela de las, si les gustan las novelas, que es la novela de las taifas. Si no, lean a René Guichard, también sobre las taifas. Además, dice, las taifas que eran casi anarquistas, porque esta es otra. Una taifa con impuestos muy altos, una taifa con unas regulaciones muy altas, una taifa, por ejemplo, una ciudad-estado. Antes hablaba con Bernardo y Bernardo me decía que, claro, en aquella etapa se crearon las monedas de Génova y las monedas de Venecia, las monedas de Florencia de altísima calidad. Igual que las taifas tenían la mejor moneda del mundo. ¿Por qué? Porque a ver tantas, o traes moneda buena, los demás no te la quieren. ¿Cuándo se devalúa la moneda? ¿Qué fue el primero en hacer papel moneda? Los chinos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se unificaron? Porque dice que ahora tengo toda esta población cautiva, pues literalmente endosarles moneda de papel o sustitutos de moneda porque no hay problema ninguno. La tienen que aceptar igual, no tienen otro sitio donde ir o otro sitio que no aceptan, tiene que ser aceptada por la fuerza. Entonces, esa competencia obligaba a mejorar la moneda y una serie de cosas. Y, por supuesto, el Estado era pequeño y tendía a no regular mucho. Primero, tampoco porque no podía, su escala era limitada. Si abusaba mucho de su población, cobraba impuestos muy altos o era muy exactor, la gente le escapaba fácilmente, sin gran coste. ¿No? Aparte que es una regulación es muy tal, arruinaría el país frente a sus vecinos. Este tipo de competencias son las que llevaron al desarrollo del capitalismo, que es aquí donde quería entrar yo. Por ejemplo, hablamos de Europa, hablamos de cosas así. Yo soy europeísta, por eso soy contrario a la Unión Europea. Sí, porque en Europa nunca hubo eso. En Europa nunca se dio eso. En Europa, ¿cuándo estuvo Europa unida en su historia? ¿En qué época estuvo unida? Para decir que la tradición europea, no, la tradición de unificación es una tradición china. China sí que siempre quiso o buscaron los emperadores unirla, pero Europa nunca hubo esa unión. Hay un libro muy bueno también, que es el de John Lauchland, se llama La fuente impura, no sé si lo conocen, que explica un poco también este tipo de ideas, de dónde vienen. Es decir, los intentos de unificación europea todos acabaron en guerra, se acabaron mal. El de Carlos V, el de Napoleón, el de Hitler. No quiere decir que obviamente que la Unión Europea sea igual que estos, que no es igual que esto. Es decir, pero son intentos contrarios a la propia esencia de Europa. Y la propia esencia de Europa está dividida políticamente y unida por superculturas. Superculturas son, por ejemplo, pues era el idioma latín en su momento, que era un idioma de élite, ¿de acuerdo? Pero el idioma latín era el que escribía toda la llamada cristiandad, de tal forma que cualquier estudiante podía leer cualquier libro escrito. No libros por idiomas, cualquier libro escrito en su tiempo. Por eso se unificó. Después, cuando la creación de los estados, eso se dividió. Tenían un sistema de valores comunes con una religión cristiana y tenían, por ejemplo, un sistema legal o monetario muy parecido, el derecho romano y una serie de principios. Pero básicamente nunca estuvo unida políticamente, estuvo unido por superestructuras culturales, pero no políticamente. Y buena parte de su éxito es así. ¿No? Porque no garantiza nada. Incluso, por ejemplo, todas los avances culturales así se dieron en este entorno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vayan al euro. El euro es un invento de este estilo. Bueno, pero aparte de facilitar el comercio entre los europeos, tendría que verse reflejado, por ejemplo, en su peso a nivel mundial. ¿Pesa más Europa el euro que pesaban las monedas antiguas por separado? Pero los últimos datos que vi es poco más o menos lo mismo. Igual me estoy equivocando, repito, pero los últimos datos que vi, que no estoy hablando de memoria, pesaba un poquito más el euro que las antiguas monedas, pero no mucho más. O sea, no hubo un incremento exponencial del peso de Europa desde que Europa está, digamos, unida monetariamente. No se convirtió el euro en moneda de referencia, pues, quitando un caso concreto a nivel mundial. O sea, el éxito, la supremacía sobre el dólar, por ejemplo, no se dio, ¿no? Porque
tiene que ver, y aquí es la última parte, ¿por qué tiene que ver esto que estoy diciendo, esta cosa de la fragmentación, con el capitalismo? ¿Por qué se dio el capitalismo? Una de las grandes preguntas de las ciencias sociales es por qué se da el capitalismo y por qué se dio en Europa. Y dio lugar a una gran corriente de debates, y de hecho están los eurocentristas contra los orientalistas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Joel Mokyr, David Landes, por ejemplo, ¿cómo se llama el Norman Davis, parece que se llama así, el milagro europeo, Jan Baechler, Rubén Zorrilla. Bueno, lo que dicen es que el capitalismo nace en Europa porque tiene que nacer en Europa, porque está fragmentada políticamente. A ver, por ejemplo, incluso Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero, que es un libro muy interesante en muchos temas, pero tiene una parte también dedicada a este tema, dedicada a la política. Dice que uno de los éxitos de Europa, aparte de la geografía, ¿no?, es su fragmentación política, que permitió, por ejemplo, que dificultaba mucho las invasiones, precisamente, ¿no? Al no tener un imperio centralizado era muy difícil de conquistar, porque no había una cabeza sola a conquistar, tienes que ir conquistando una por una. Y no es tan fácil hacer eso. Un imperio se puede conquistar simplemente con el toppling, quitándole la cabeza al emperador y poniendo a otro en su lugar. Un sitio muy fragmentado es muy difícil de conquistar, porque tienes que ir estado por estado, conquistando uno por uno. O sea, tienes que ocupar literalmente todo el espacio. Y eso no es tan fácil de hacer. Entonces, todos estos autores que se enfrentan a otros, por ejemplo, ¿cómo se llama? Gunther Frank en su orientalismo, o Reorientar se llama así el libro, ¿no? o Fernández Armesto en sus libros, dicen que Europa no tenía nada de particular, que fue una especie de saqueo que se le hizo a América, que le dio el oro. Pero ¿por qué se da el capitalismo en Europa y no se da en el resto del mundo? Por ejemplo, comercio. Como es comercio, había comercio en China, muy avanzado, había comercio en la India, muy avanzado, tan avanzado más que el nuestro, probablemente, con ciudades comerciales, todo tipo de cosas. Pero ¿por qué se da el capitalismo aquí y no se da en otro tipo de sitios? Es una de las grandes preguntas de nuestro tiempo, por eso se le llama el milagro europeo. El autor no me acuerdo cómo se llama, Davis, no, ¿cómo se llamaba, hombre? Jones, no Davis, no, Eric Jones se llama el autor, Eric Jones. El milagro europeo, entre otras cosas, geografía, se debe, según él, a la fragmentación política de Europa. ¿Y por qué? Plinio, el historiador romano, nos cuenta que hubo un inventor, es una leyenda apócrifa, que hubo un inventor que inventó una especie de cristal flexible, en el tiempo de los romanos. O otro que inventó una máquina que ahorraba trabajo. Y el emperador Tiberio los mandó a ejecutar. Pues dice que eso haría caer el precio del oro y de la plata, o que crearía paro entre las personas, ¿no? Entonces mandó a ejecutarlo. Y el problema, ¿saben qué? Que Tiberio podía hacerlo y prohibió la máquina. ¿Eso podía hacerse en Europa? No. Se podía hacer en Europa porque el inventor escapaba, o había en otro estado que sí que le dejaban hacer la máquina, o sí que le dejaban hacer la cosa. Podía haber censura en Europa, sin un estado concreto. Pero los libros, por ejemplo, que se leían en España protestantes, los libros censurados en tiempos de Franco, los editaban en español en Francia, o los editaban en español en Holanda, y llegaban de contrabando, porque la censura solo acababa donde acababa el Estado español, no donde nivel europeo. Entonces digo, en el siglo XV, si no recordar, el emperador chino decidió prohibir y cerrar el comercio con el resto del mundo, y decidió, digamos, llevar una política autárquica, y la llevó a cabo, y por eso un territorio como China, que siempre estaba más o menos a la par o un poco por encima en desarrollo que en Europa, empezó un lento declive, precisamente porque el emperador, la decisión errada se aplica a una escala muy grande y no tiene forma de ser contrarrestada. En cambio, cuando un emperador, un rey, o en Castilla, o en Alemania, o en Francia, o en Noruega, donde fuera así, tomaba una decisión mala, esa decisión no tenía por qué seguir a todas partes. Era un proceso de ensayo y error sistemático, en el cual, al haber varios estados, las prácticas de gobierno buenas se copiaban, las prácticas de gobierno malo se iban lentamente desechando. Unas innovaciones económicas se copiaban y otras innovaciones económicas se desechaban. Por ejemplo, cualquiera que estudie el desarrollo económico, por ejemplo, de Europa, la primera revolución industrial, ve que se da
En Inglaterra, en una pequeña parte de Inglaterra. Y en otras zonas de Europa hay seria oposición a ese tipo de prácticas, pero da igual, Inglaterra la empezó a llegar, Inglaterra empezó a prosperar y fue rápidamente imitada, porque el desarrollo económico al principio fue como una mancha de aceite, no nació en toda Europa a la vez, nació en unos sitios y fue rápidamente copiada e imitada. Y si pasara al revés, que hubiera un Estado único en toda Europa que dijera que no hay tal invención o que no tolera tal cosa, entonces no hay esto. Por eso, por ejemplo, Landes o Mockir, ¿no? Por ejemplo, que son los que o un autor que a mí me gusta mucho, que les gusta mucho a los austriacos, aunque no sea austriaco, que es más bien iberiano, que se llama John Hall, un libro que se llama Poderes y Libertades. Ya es un libro viejo en el sentido que tiene 30 años, pero también dan el clavo. Dice, el éxito de Europa es la emulación, la copia. Las prácticas, por ejemplo, la democracia, el feminismo, muchos de los avances de la mujer no aparecieron en toda Europa a la vez. Incluso, por ejemplo, los derechos LGTBI que antes discutíamos, ¿no? Aparecieron en un par de países a la vez, cuando todo el mundo se burlaba de ellos, pero aparecieron en un país, se instauraron allí, después se copiaron por el resto. Si hubiera un Estado solo, yo creo que sería bastante más difícil que se llevar a cabo este tipo de emulación. Entonces, normalmente la emulación, la competencia a la pequeña escala, lo que lleva es, primero, es un dinamismo terrible, está siempre innovando, copiando, adoptando costumbres, y esa eliminación elimina en la competencia. Entonces, lo bueno que tiene un sistema de estados pequeños es que crea un sistema de estados. O sea, que hay muchos estados que pueden aprender unos de los otros, que pueden copiar los otros, que pueden calcular. O sea, en el sentido de que pueden, por lo menos, ver si tal medida está haciéndose bien o mal, o lo está copiando. Y si un país, por ejemplo, europeo se arruina o emite demasiada deuda, los demás no tienen por qué seguirlo, o los demás no tienen por qué imitarlo. Y además establece un mecanismo de imitación, lo que se llama en ciencia de la administración, como dice Eduardo, un benchmark, una marca que nos lleva a los demás a copiar todo ese tipo de modelos. Buena parte del avance civilizatorio de los países europeos se debe a esta copia, a esta imitación que se hace, por ejemplo, de los países que tienen una economía más sana, que tienen una forma de trabajar más sana, etc. Yo recuerdo siempre cuando venían emigrantes a Galicia de vuelta, decían, pues allí en Alemania hacen así, iban metiendo las cosas que aprendían allá, las metían aquí, pues aquí esto, la política económica allá, ¿cómo la hacen para que les vaya tan bien? Y lentamente se va imitando. Todo eso se elimina si se elimina la competencia. Igual que la competencia en general es sana a nivel económico, también es sana a nivel político. Entonces la fragmentación política tiende a ser buena, y normalmente yo creo que cuanto más estados existan, ese tipo de cosas tiende a ser mejor. A ver, ¿qué les pareció? Díganme. Me ceñí el tiempo, ¿eh? A ver, esto es una propuesta que hago yo. Repito que lo tengo sin madurar. Me gustaría ir a opiniones, y lo digo en serio, ¿eh? Sí. En generales estoy de acuerdo con su análisis, pero creo que hay unas cosas que no ha tomado, algunos factores muy, muy relevantes para la modernidad que no ha tomado en cuenta, y que van a hacer que cuando se consumen, su tesis sea falsa. La pregunta es, ¿cuándo en nuestra historia eso va a pasar? Y estoy hablando específicamente de las calculadoras. La primera computadora fue una calculadora. Sí. Y hoy en día las empresas más importantes del mundo están desarrollando las calculadoras más avanzadas del planeta. Sí. Esas calculadoras son especialistas en cálculo económico. Sí, no. Entonces, pongamos como premisa. Eso ya lo explicaron los rusos en los años 40, querían sustituir por un computador también el cálculo económico. Pero no tenían nuestra calculadora. No, porque la calculadora también hace el mundo más complejo. Sí, exacto. El mundo es más complejo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Porque toda la calculadora cada vez tiene que ser más rápida a computar que más complejo es el mundo, y ese es el problema. Además... Sí, ya entiendo. Bueno... Quiero decir que usted hace 100 años, yo hace 100 años era un ser pues bastante limitado, en el sentido de que no tenía ni mucha información, ni tenía muchas cosas, ni nada. Ahora, con mis computadores o las cosas que tengo yo,
ten un montón de cosas cruzadas. Me escribe gente de Chile ou de outros países que antes non tendría acceso a ellos, ou de Guatemala como usted. Non tendría acceso. Entonces, mis interacciones de costumbres, de cosas raras, de gente con la que hablo, de ideas que me llegan, son mucho más grandes que, por ejemplo, que mi abuelo, que pues tenía por lo que le enseñaban en la iglesia y sus costumbres reales. Entonces, el mundo es la calculadora más compleja y el mundo, de todas formas, la calculadora lo que hace es precios pasados, pero los precios que hay que calcular son precios del futuro. Sí, va. Eso solo lo quería para explicar la premisa de mi pregunta. Sí. Y la pregunta en realidad tiene que ver con los procesos de capitalización política, el capital político per se. Sí. Según algunas simulaciones que yo he visto, una vez se solventa el problema del cálculo político, hay a largo plazo un incentivo para la generación de hegemonías regionales que logren, por temas de seguridad nacional y de seguridad regional, aglutinar capacidad bélica y destructiva, de tal forma que se genere una especie de tensión política que fomente la paz. Algo así como lo que sucedió con la generación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente por la capacidad destructiva de la bomba atómica. Ahora se están desarrollando también tecnologías exponencialmente más destructivas que la bomba atómica. Mi pregunta entonces es, ¿no cree usted que tomando esos factores como premisas, eventualmente lo que deberíamos empezar a ver es una tendencia hacia la generación de hegemonías regionales que logren una negociación centralizada del poder? Centralizada me refiero no a uno, sino piense tal vez en términos de negociación intercontinental. Probablemente las negociaciones serían mucho más duras, pero aún así no elimina el problema, que se elimina la innovación. Pero eso hay que discutirlo. Por ejemplo, hay un autor, seguro que conoce usted, que se llama Martin Van Creveld, que es un teórico militar israelí. Tiene un libro que se llama Rise and Fall of the State, explicando que el Estado, tal cual está diseñado de hoy, no vale para las nuevas amenazas. No vale porque ni uno más grande, sino que tiene que ser uno más pequeño. Es decir, para atender, por ejemplo, problemas como los narcos o las migraciones, o así, el gran Estado no vale, tiene que ser otro tipo de cosas. Y hay muchos desafíos que tienen los Estados, que son el terrorismo islámico, por ejemplo, ¿no? Usted ve allí a 4 jóvenes con unos cuchillos o con armas ligeras que literalmente ponen en jaque un país entero. Obligan en Francia con el Bataclan o cosas por el estilo. Literalmente cierran las fronteras hubo que cerrar las fronteras del país, atacó gravemente el tráfico aéreo, atacó un montón de cosas. 4 jóvenes, que a lo mejor ni siquiera con armas se podría hacer. Pero en cambio en una comunidad pequeña, por ejemplo de 1000 o 2000 habitantes, los 4 del Bataclan podrían hacer el mismo daño. ¿Estarían más vigilados o menos vigilados? Más vigilados. Probablemente podrían hacer mucho menos daño, llamarían mucho más la atención en un sitio pequeño que en un sitio grande, y probablemente la capacidad de dañar se multiplicaría por menos. O sea, su capacidad... ¿Perdón? Pero podrían ir de una unidad política. No llegarían a otro, pues son solo 4. Es que ese es el mundo es muy pequeño. Claro. Sí, pero por eso, pero en cambio la tendencia, si se fija, es a fragmentar el mundo, no hace cada vez más estados. El número de estados se incrementó en los últimos 40 años. Hubo una tendencia centralizadora en el siglo XIX, pero en el siglo XX cada vez hay más estados, no menos. El último Sudán del Sur, hace poco. Cada vez hay más, fíjese. La ONU empezó con 170, me parece que son 200 y pico de estados ya, y van incrementando. Hombre, lo ideal sería llegar a la Europa medieval, que eran 400 estados en Europa. No, que por eso fue la edad de... Para mí fue una edad muy próspera y muy brillante. Es decir, no fue una edad... Precisamente todas las edades que son así son denigradas. Igual que las taifas son denigradas, la Edad Media es una etapa absolutamente denigrada e insultada por todo cuanto historiador hay, sin base ninguna. Yo un día lo dije en una cosa, yo creo que lo peor... hay algo peor que ser de mis ideas, ser el historiador medieval, porque el historiador medieval, no todo el mundo dice que su época es la peor de la historia, es una etapa así de atraso, de torturas y cosas por el estilo, ¿no? Y por mucho que se esfuercen a explicar que no es así, nadie les hace caso. Aún les hace menos caso que a mí, que no... Pero sí que no, que es una cosa buena, pero cuanto más grande es, peor calcula.
Sí, responde. Es que no estoy de acuerdo, porque lo que pasa es de que lo que usted tiene que cambiar es su concepto de Estado. Porque si se da cuenta, a final de cuentas, los Estados Unidos, por ejemplo, lo que son es como una liga asiática en esteroides. Porque lo que tiene usted es una forma distinta de administrar el poder de manera regional. Entonces, de lo que yo estoy hablando es de un superestado. Sí. Que a final de cuentas Un hegemón, es... se llama así. Exacto, un hegemón. Pero no un hegemón verdadero, sino una liga de hegemones. Sí, que se pusieran de acuerdo entre ellas. Exacto. ¿Y tú crees que se ponían de acuerdo? Sí. O que habría más conflicto. El incentivo de no ponerse de acuerdo es la extinción de la humanidad. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todos estos daños que puede plantear la humanidad no se deben más bien a estados grandes que a estados pequeños. No acabo... No, pero está bien. No me interesan estas argumentaciones para tenerlas en cuenta si elaboro este tema. Pero no acabo de ver yo que menos sean más pacíficos que grandes. La Alemania era muy grande y eran pocos estados relativamente en Europa. Más peleas tuvieron y a gran escala. El problema no es que tengan peleas, el problema es que las peleas tengan a gran escala. Y el estado grande, el problema que tiene es otro, es el de la guerra civil. Que la guerra civil entonces hace una escala enorme. Y eso ha aumentado. Sí, que a día de hoy no hay guerras entre estados. Casi no hay guerras entre estados, creo que no hay ninguna. Corríjame, igual sí, creo que no hay ninguna. ¿Qué? Arabia Saudí y Yemen. Sí, una. Teóricamente no es una. Sí, es guerra entre estados, sí. Más, no hay más. Bueno, sí hay alguna más, pero de ser una cosa generalizada, nuestras guerras son guerras civiles. Pero ¿qué pasa? Cuando el Estado es grande es la guerra civil. Si mira la lista de las grandes matanzas de la historia, ve que 3 de ellas son en China y son guerras civiles. Los conflictos internos. Los turbantes amarillos, el Taiping y la gran hambruna de Mao. Y son guerras internas, pero sí, con mucho más muertos que la guerra mundial. Algunas de ellas. Diga. Yo tengo 2 preguntas. Una es sobre cómo se aborda desde esta postura más descentralizada y con más multiestados el concepto de duplicidad de costes. Si hay más estados, los costes se multiplican por cada uno. Es que usted puede una por una, ¿quiere? Vale, si prefiere responder esta primero. Bueno, y la segunda pregunta es, en caso de que los estados queden descentralizados, ¿qué impediría que un estado o varios estados en múltiples lugares volviese a intentar absorber a los demás pequeños para volver a hacerse grandes? Los procesos de conquista ya han sucedido, ¿por qué no iban a volver a pasar? Puede pasar, claro, puede pasar. Pero el tema de la duplicidad. El tema no es la duplicidad, es lo que cuesta cada duplicidad. Es muy distinto. Por ejemplo, yo veo que en España se critica mucho que hay muchas autonomías y que se duplican mucho las cosas. Pero si ven en porcentaje de gasto público, por ejemplo, España gasta más que Francia e Italia. España gasta menos que Francia e Italia, que son supuestamente que no ahorran. No es la duplicidad en sí, es lo que cuesta. Además, la redundancia no tiene por qué ser necesariamente negativa. Pues, cuando leen libros sobre este tipo de temas, que es la ciencia de la administración que le gusta Edu, la de Ostrom. Ostrom también hablaba de esto, en Intellectual Crisis of Administration, hablaba de estas cosas, por ejemplo. Usted tiene 2 ojos, porque uno le sobra. Y 2 riñones, y 2 pulmones, ¿no? Y más cosas duplicadas, 2 oídos, porque hay un mecanismo de redundancia, no sé si es por evolución, por lo que sea, hay un mecanismo de redundancia. Igual que un avión tiene 2 motores, y probablemente puede volar con uno solo. Incluso los trenes de alta velocidad tienen 3 sistemas de frenado, y mira cuánto peso le podríamos quitar quitándole 2. ¿Qué opina? La redundancia, la duplicidad tiene un elemento bueno, porque garantiza, por ejemplo, hay varios sistemas de policía, todos los países tienen varios sistemas de policía. En España debe haber 4 o 5 sistemas de policía superpuestos. Pues tiene usted una policía local, tiene policía nacional, tiene policía autonómica, según donde viva, tiene guardia civil, tiene 4 o 5 policías, incluso puede tener policías militares o policías de otro tipo. ¿Sobran? Yo creo que no. Una sola funcionaría peor. Precisamente porque se barren y tocan temas distintos. Y además, cuando hace falta se pueden ayudar unas a las otras. Pero la duplicidad en sí no tiene por qué ser mala. Es que yo recuerdo también esta mentalidad. Un profesor danés que fue a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, bueno, tiene una calle, como tienen casi todas las ciudades españolas, tiene una calle que es toda de bares, ¿no? Y había allí 40 o 50 bares en la misma calle. Y el danés decía, ¿por qué no hacen un solo bar más grande? ¿No?
Pues por muchos factores, cada uno se especializa en una cosa, nunca están todos cerrados a la vez, por ejemplo, si hay una avería o un problema no fracasa, es lo que explican, por ejemplo, en los sistemas de transporte, que es bueno que haya uno solo, si hay un sistema solo de transporte y colapsa todo el transporte. En cambio, si por ejemplo hay taxis, trenes, buses, incluso transporte pues, naval, o como hay en algunas zonas, etc., pues todo eso, si falla uno, los demás funcionan. Pues por eso es bueno la duplicidad. Pero no hay funciones distintas. La Guardia Civil, la Policía Local, hacen funciones distintas. No, hacen todas policías, precisamente, pero cada uno se especializa en una cosa, pero pueden hacer todas la misma. Las comunidades en los estados, al final están haciendo la misma función. Por ejemplo, piensa en las comunidades autónomas, la sanidad que hay en Madrid, la sanidad que hay en Valencia. A ver, un por un. Me gustaría que respeten el tiempo de pregunta porque hay gente que pide con... No sé si estaba usted, me parece. Sí, no, era simplemente eso, que en las comunidades autónomas estás repitiendo la misma función, solo que en distintos sitios. No es que hagan funciones complementarias entre sí, como en la Guardia Civil, con la Policía Local y la Policía Nacional. ¿Cómo que se duplica? Y precisamente por eso el gasto en España es más bajo que en Francia, que no tiene nada de eso duplicado, o es más bajo que en Italia, que no tiene nada de eso duplicado. Pero es más bajo por las políticas que se adoptan. Porque a lo mejor sabe que si unifica, la sanidad, por ejemplo, gasta más en sanidad que gasta ahora. Como hay, a ver, si elimina usted la competencia, no sabe si está gastando bien o está gastando mal. No tiene un benchmark, no tiene un parámetro. Es como cuando, por ejemplo, en España había una televisión sola. Cuando yo era pequeño había una televisión sola en España. Esa televisión no sabíamos si era barata o cara, era la que había. Ahora que empezamos a ver que hay televisiones locales, públicas, tal, vemos y comparamos los costos y empiezan a comparar y nos parece un despilfarro que haya una televisión que gasta tantos miles de millones, sea autonómica o sea española. Pero empezamos a ver que despilfarra, porque sabemos, antes no sabíamos si gastaba. Y una televisión española sola puede gastar más que todas juntas. Pero si quitas todas las comunidades, seguro que estás ahorrando una cantidad mayor que la ineficiencia. Claro, es lo que decía el señor de los bares. ¿Le parece bien? Claro, pero son distintos. No, es lo mismo. Cuanto más próximo está, más puede calcular porque conoce mejor el terreno y sobre todo tiene otros modelos de referencia para comparar con ellos. Y puede decir si está gastando bien o gastando mal. Por eso digo, se vería en algún sitio si tal unificación es buena o mala. Porque no depende de las duplicidades, depende del costo de las duplicidades, que es muy distinto. Porque puede tener todo unificado y costarle mucho más que no unificado. Por ejemplo, en Estados Unidos no solo hay 50 parlamentos estatales, sino que hay 50 senados. No sé si lo saben también, que cada estado tiene un parlamento y un senado. Aparte del grande de Estados Unidos, tiene cada uno el suyo duplicado. ¿Y por qué cuesta menos? Porque simplemente los legisladores no cobran. Y aquí sí. ¿Por qué empezamos por cosas en vez de echar la culpa a la duplicación? Echamos la culpa a lo que cuesta la duplicación, que es muy distinto. Y la alternativa sería, y concentrado, ¿sería más barato o más caro? Porque eso es si no se vería, ¿no? Los estados, la cosa más barroca que hay en el mundo, barroca y complicada, es la administración suiza. Porque duplican, triplican, además no son homogéneos, porque no solo tienen cantones, sino que tienen subcantones, y es mucho más barata que la nuestra, precisamente porque comparan y compiten. La competencia barata los costes, es que si no, no lo saben. Eso pasa que en política es un problema que le critico yo al cartesianismo. Es una visión cartesiana que en otros mundos no hay. En el siglo XIX en todo el mundo triunfó en el diseño de administraciones, en el diseño de política, aparte de las ideas de gran espacio, que es una idea relativamente reciente, triunfaron las ideas cartesianas. ¿Y dónde se ve? Por ejemplo, los departamentos franceses, que son casi cuadrados. Se ven los estados africanos, que fueron hechos de forma racional, deliberadamente, o sea, con escuadra de Cartabón y siguiendo cosas así, para que se pretendía que las formas geométricas eran más puras y más correctas que el resto. Y lo que hizo fue un montón de daño. Pues este cartesianismo de evitar duplicaciones, de evitar superposiciones, de cosas, se trasladó a la administración pública. Menos a la Suiza, porque no está basada en estos principios. Y se quiso hacer todo como una cosa como muy racional. Por ejemplo, toda la idea de centralizar el tráfico de trenes, ¿no? En Francia es muy clara, la estrella de Legrand, se llama así el sistema ferroviario francés, es centralizado, es como una estrella, todo pasa por París. El sistema ferroviario alemán, como era más antiguo, estaba hecho parte antes de la unificación, es un sistema barroco.
O sea, había muchos atajos, vueltas, revueltas, y iban por allí, cosas por el estilo. ¿Cuál cree que llegó, cuando fue la guerra mundial, quién cree que llevó antes las tropas a la frontera? ¿Alemania o Francia? Alemania, mucho antes, porque bastaba un colapso en una cosa de la estrella para que se colapsara todo. Y se colapsó. Se colapsó. En cambio, los ferrocarriles alemanes había un colapso, tenían por donde dar la vuelta. Iban, daban la vuelta, giraban por ahí, pero llegaron todos a la frontera antes que los franceses, porque basta cualquier fallo. Eso lo explica muy bien Taleb y estas cosas en sus libros. Te digo que es una mentalidad administrativa racional en el sentido de cartesiana. Esto sabe quién lo critica muy bien. Hay un señor que se llama John Ralston Saul, mira que es un autor que en general no me gusta. Un libro que se llama Los bastardos de Voltaire. ¿No? Por esa idea de Voltaire, de la ilustración, yo sabe que mucho de la ilustración no soy, ¿no? Pero esa idea de racionalizarlo todo, diseñarlo todo, tal, pues viene de ahí. Y de ahí vienen estas cosas de evitar superposiciones y que haya todo como una cosa o sea, como una administración para cada cosa. ¿Por qué pasa si falla una? Sí, no, además del coste de oportunidad. Pues la verdad, respecto el no, a ver. Si se puede, porque Eso es una cosa he pedido el Sí. de palabra antes. Sí, o sea, yo era por hablar de este tema que ha comentado mi compañero de las calculadoras. Yo no entiendo la fe que se tiene en las calculadoras y las máquinas de computación. O sea, me refiero, Bastos ha hablado de la Unión Soviética, que tenía los mejores matemáticos, las mejores tecnologías para hacer cálculo económico, y fracasaron. Y países que no los tenían y que confiaron en las personas, en su libertad, triunfaron, pero vamos, soberanamente. O sea, entonces no entiendo esta fe en el progreso de estas máquinas para hacer cálculo económico. Y lo que te quería comentar, Bastos, era lo de Europa siempre ha estado fragmentada. El Imperio Romano... Pero no era europeo, era mediterráneo. La mayor parte del territorio estaba en Asia y estaba en el norte de África, no estaba no dominaba toda Europa. El norte, gracias a Dios, no lo dominó. Todo lo que es la Alemania, Austria, por allí para arriba no lo tenía controlado. Incluso ni controlaba todo el territorio europeo. Todo de Europa del Sur no lo tenía controlado de todo. No, vale, o sea, yo era como que lo hubieras tenido en cuenta y lo justificabas. Sí, porque por eso lo estudié, todos los imperios, todos para... Yo voy a hablar un poco a favor de las calculadoras, pero no por el tema del cálculo económico, sino criticando un poco o poniendo dudas razonables sobre lo del gobierno mundial o un Estado que pudiera controlarnos. Al final el dinero, si es electrónico, lo que está pasando en Hong Kong con el reconocimiento facial y demás, la inteligencia artificial y demás, al final avanza hacia que el Estado te puede conocer mejor y controlarte todo, los impuestos y demás. Entonces, plantear una duda razonable que aunque no pudieras hacerse el socialismo, sí que puedes aplicar más eficiente la violencia. No, la duda es correcta, porque muchas innovaciones técnicas son doble cara. Es como un debate también, como saben bien, entre los narcocapitalistas y todo esto, sobre si, por ejemplo, las nuevas tecnologías del Bitcoin o del Internet o así, pueden ser liberadoras, y pueden serlo. De hecho, pueden hacerle muchísimo daño, no total, pero un daño parcial muy grande a los gobiernos, pero también pueden ser revertidas. La imprenta en su momento fue un arma enorme de liberación, pero rápidamente la controlaron y le dieron la vuelta. Obligaron a usar la imprenta para imprimir libros obligatorios, todo tipo de cosas. Es decir, cualquier tecnología, la tecnología es neutra. La tecnología implica cambios políticos, implica el uso que se le dé. Por eso es muy importante la conciencia de lo que están haciendo con esa tecnología y cómo la uses y cómo tal. Pero todos estos avances, muchos avances. Ahí está el libro de Levi, se llama Cripto, ¿no? Que explica todos los avances es un libro ya antiguo también, explica todos los avances en criptografía. Dice que fue precisamente la fe de los libertarios americanos que muchos mecanismos de encriptación se llevaron a cabo, que después se desarrollaron, ¿no? Y explica, por ejemplo, como Al Gore quería que el Internet fuera libre para el Estado, que el Estado pudiera entrar en todas las cuentas de todo el mundo, que pudiera entrar en las cuentas bancarias, que pudiera entrar en sus correos electrónicos sin cosa ninguna. Entonces, los libertarios americanos idearon armas de encriptación, por lo menos para frenar esa cosa del Estado, pero porque eran libertarios. Si no, les parecería de maravilla que les entraran en las cuentas, ¿no? Pues es importante las ideas para aplicar las herramientas necesarias, todo tipo de cosas. Pero la tecnología en sí es neutra. Es el uso que le da y la conciencia con que la usa. Pues bien, muchas gracias a todos.